vamos a hablar de servicio. Una empresa, dice, fabricante de, bueno, trata de determinar la inversión inicial ya requerida para reemplazar una máquina antigua por un modelo nuevo más sofisticado. O sea, ya tiene una máquina antigua y quiere una máquina nueva, ¿cierto? Entonces va a comparar las dos situaciones. El precio de compra de la máquina propuesta, o sea, la nueva, es de $380.000 y se requerirá 20.000 horas adicionales para instalarla. O sea, ¿cuánto es la inversión? 400.000, ¿cierto? El 380 más 20.000, 400.000. ¿Ok? Se depreciará con el sistema, bueno, hay un sistema como depreciado mediante un periodo de 5 años. La máquina actual, o sea, la antigua, se adquirió hace 3 años a un costo de 240.000 y se depreció con el sistema mediante un periodo de recuperación de 5 años. O sea, si queremos comparar, si queremos comparar en este punto, ya tenemos que considerar que si hay una máquina antigua, ya esa se ha depreciado una cantidad de tiempo, ¿cierto? Entonces tenemos que considerar su depreciación de esta máquina, ¿ok? La otra nueva, pues, obviamente está en cero, ¿cierto? No tiene nada, pero si está antigua ya se quedó. Entonces esa hay que considerar esa depreciación, ¿ok? Ya, ¿qué más dice? La empresa encontró un comprador dispuesto a pagar 280.000 por la máquina actual y retirarla por su cuenta. Si costó 240.000 y alguien le quiere comprar por 280.000, habiéndose pasado 3 años todavía, o sea, depreciado 3 años, significa que la está vendiendo muy bien, ¿sí? Ahora, ¿eso existe en la práctica? Por supuesto que existe, ¿no? O sea, hay empresas que son bien confiables, ¿cierto? De alto prestigio, y todo lo que pueden pagarle a alguien que va a comprarle por encima del precio, ¿cierto? Porque es confianza, por confianza. Entonces este es el caso. Ahora, suponiendo que alguien le pague más de lo que debe costar la empresa, porque si la empresa dice, yo cuando compraste la máquina, yo la compré hace 3 años, ¿cuánto te costó? 240.000. O sea, ahorita ya debe ser menos, ¿cierto? ¿No? Pero viene alguien y te dice, yo te pago 280.000, o sea, más de lo que costó inicialmente, habiéndose pasado 3 años ya. Entonces, ahí la pregunta es, ¿todo lo que le paguen a esa empresa, los 280.000, se queda con la empresa o tiene que pagar impuestos? Tiene que pagar impuestos a la utilidad, o sea, a la ganancia, ¿cierto? Y no impuesto de 280.000 menos 240.000, no, sino es 280.000 menos todo, inclusive lo de tiempo que ya se depreció, ¿cierto? O sea, mejor dicho, su valor en libros. Porque si esto costó 240.000 y ya pasó 3 años, su valor en libros es menor, ¿sí? De 240.000, ¿sí o no? Entonces, eso hay que restar, hay que encontrarle cuánto menos es y hay que restarle. 280.000 menos su valor en libros, eso es el impuesto, ¿cierto? Ese es el impuesto que hay que calcular. Y entonces, ¿cuánto recibirá? ¿Cuánto podrá disponer la empresa? Va a disponer 280.000 menos el impuesto, ¿sí o no? ¿Okay? Todo ese cálculo lo tenemos que hacer, o mejor dicho, ya está hecho ya, porque ya se los entrega a ustedes, está en el aula virtual, pero eso lo vamos a explicar aquí en la pizarra, ¿ya? Para que se entienda, ¿ya? Bueno, seguimos. La empresa dice encontrar un comprador dispuesto a pagar 280.000 por la máquina actual y retirarla por su cuenta. La empresa espera que un aumento de $35.000 de los activos corrientes y un aumento de los $18.000 de los pasivos corrientes acompañen el resto. Quiere decir que hay una diferencia, producirá un incremento de $17.000 en el capital de trabajo neto. ¿No?
sea, va a aumentar esto, el capital neto en 17.000 dólares, ¿no? Ya, dice, la empresa paga impuestos a una tasa del 40%, los ingresos y gastos ya fueron, excluyendo la depreciación de los intereses, que están ahí abajo como datos. Para las máquinas propuesta y actual se muestra en la tabla número 1. Entonces, tenemos ahí también que dice, se espera que la empresa liquide la nueva máquina de su vida útil de 5 años, ¿no? Para obtener 50.000 después de pagar los costos de liquidación y limpieza. Igual, si va a comprar 50.000 y es más que su valor en libros, ¿qué tiene que hacer? También tiene que pagar impuestos, ¿cierto? Porque le están dando más que su valor en libros. O sea, ¿cuándo no pagas impuestos? Cuando tú lo vendes a su valor en libros. ¿Qué significa su valor en libros? Que ya has considerado la depreciación, ¿cierto? ¿No? O sea, tienes una maquinaria, se depreció 3 años, calcula su valor en libro de 3 años con su depreciación, y ese valor viene el cliente y te paga, ya no pagas impuestos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo estás vendiendo a su valor en libros, ¿cierto? Pero si lo vendes por encima del valor en libros, ese margen, esa diferencia, ahí se le aplica el 40%, ¿no? El impuesto. La máquina existente puede liquidarse al término de los 5 años, dice, para obtener $10.000. La empresa espera recuperar su inversión en capital de trabajo neto de sus tenedores al término del proyecto. Se quiere calcular la inversión inicial, las entradas de operativas y el flujo de efectivo terminal. Entonces, ¿por qué necesitan todo esto? A ver, necesita calcular la inversión inicial, ¿cierto? ¿Por qué necesita calcular la inversión inicial? Porque hay una máquina nueva y hay una máquina existente, ¿cierto? ¿Qué más necesita calcular? ¿Cuánto es lo que resultaría de beneficio para la empresa poner ese negocio en este punto? ¿Cuánto significaría, ¿no?, de rendimientos en este punto de haber puesto este negocio? ¿Cuánto significaría de rendimientos en este punto de haber puesto este negocio? ¿Cierto? Mejor dicho, poner cuánto en todo un horizonte de proyecto. Esto que lo estoy poniendo en cuadraditos rojos, ¿qué datos son? ¿De dónde salen? Jóvenes, ¿de dónde sale el balance? Del estado de resultado, o sea, la utilidad que me estaría generando, ¿cierto? Entonces, si hay una utilidad que me genera, yo la llevo a este punto. La llevo a este punto y voy llevando a este punto, ¿ok? Entonces, esas ganancias lo tengo que comparar con quién, con la inversión que voy a empezar. Eso llevado a este punto se llama valor presente. Si yo lo llevo a este punto y comparo con la inversión, estas ganancias que son del futuro, la comparo y obviamente si es mayor que la inversión que voy a arrancar aquí, entonces el proyecto va, ¿cierto? ¿Qué cosa quiere decir? Que si yo acá, por ejemplo, yo tengo 100.000 y he traído todas estas ganancias aquí a este punto, en más de 100.000, entonces significa que en este punto, con este negocio, no vale 100.000, vale más de 100.000, ¿cierto? O sea, estos rendimientos traídos en este punto, que se llama valor presente, con la fórmula de ingeniería económica, sumados todos estos rendimientos futuros, sumados en
traídos a este punto y sumados todos, comparas con 100.000 y es más de 100.000. ¿Qué significa? Que en este punto los 100.000 no son 100.000, es más de 100.000, ¿cierto? O sea, va al negocio, ¿cierto? Ahora, puedes tener varias alternativas, ¿cierto? Puedes tener una alternativa, puedes tener la alternativa B, la alternativa C, la alternativa C. ¿Cuál vas a elegir? Vas a elegir la que te genere más, ¿cierto? ¿No? Si aquí, por ejemplo, fue 100.000 y traído todo este punto, ¿no? El valor presente es 110.000. Entonces, 110.000 con 10.000 prácticamente, ¿no? ¿Cuánto vale estos 100.000? ¿100.000 o 110.000? En este punto, en este negocio, esos 100.000, ¿cuánto valen? ¿100.000 o 110.000? 110.000, ¿cierto? Pero puede ser que en otro negocio, ¿no? En otro negocio, puede ser en el negocio A, puede ser en el negocio B, ¿no? También invirtiendo 100.000, porque aquí hay tasa de interés y todo el tema, porque hay periodo de tiempo, tasa de interés y todo eso, ¿ya? Entonces, no es 100.000, sino es 105.000 en ese negocio B. En el negocio C, no es 100.000, es 107.000. ¿Cuál elegirías? Obviamente, el que tenga más, ¿cierto? Ese sería el negocio elegido. Entonces, cuando decimos, a ver, cuando se vino Plaza Vea o Sodimac o Maestro, qué sé yo, se vinieron porque Huacho Capital era hospitalidad o hicieron evaluaciones. Evaluaciones. Oye, no vamos a Huacho, pero Huacho, ¿cuánto está? Tanto. Si invertimos tanto y nos da tanto, obviamente más. Eso se llama valor actual neto. ¿Ya? Si nos vamos a Carquín, pues sale tanto. Si nos vamos a, qué sé yo, o sea, entonces, ¿dónde nos vamos? No vamos a Huacho, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya le digo. O sea, se compara la inversión con el valor presente, ¿cierto? Y el valor presente, ¿de dónde sale? De los rendimientos que tenga al cierre de cada periodo futuro, ¿cierto? Obviamente que tenemos que hablar de una vida útil y de una tasa de interés, porque la tasa de interés también puede, ¿cierto? O costo de capital. Bueno, jóvenes, entonces, ahora lo que vamos a hacer no es todo eso, ¿cierto? Porque no vamos a hacer el curso de ingeniería económica en un ejercicio, ¿ya? Pero lo que vamos a hacer es el flujo, mejor dicho, lo vamos a poner en una gráfica, el flujo. ¿Qué nos va a faltar después del flujo? Porque aquí vamos a poner, por ejemplo, cuánto rinde en este punto el negocio. Obviamente de los dos negocios, ¿ah? El nuevo y el del viejo, comparando los dos. ¿Cuánto nos rinde en este punto? ¿Cuánto nos rinde en este punto? La comparación. Estos se llaman incrementales, los resultados incrementales. ¿Ya? Lo dejamos así. ¿Y qué le estaría faltando? La tasa de interés, porque acá no hay tasa de interés. O costo de capital. Nos estaría faltando eso. ¿Qué más? Nos estaría faltando estudiar lo que se llama los valores presentes, ¿cierto? Obviamente para estudiar eso. Para poder tomar una decisión, ¿cierto? Bueno, entonces ahí está la tabla de depreciación, ¿no? Y con eso estaríamos resolviendo el ejercicio. ¿Ya? A ver, vamos entonces. Vamos a hacer la solución del ejercicio. A ver, traten de ver el ejercicio que está resuelto en el aula virtual. Está en el. Traten de entrar ahí y ver la solución, pero yo les voy a poner en la pizarra le voy a explicar el cálculo de la inversión inicial. ¿Ya? No voy a ponerle todos los cuadros que ya son los cuadros para hallar el flujo de efectivo operativo incremental. No le voy a poner todo eso porque es bastante cálculo y no va a dar el tiempo.
Pero sí le voy a explicar, ya, por eso quisiera que ustedes tengan los cuadritos ahí para poder explicar. Y lo que vamos a hablar también, eso sí lo ponemos en la pizarra, es el flujo de efectivo terminal, ¿ya? Y el resumen del flujo de efectivo. Eso sí lo vamos a poner en la pizarra, ¿ya? Lo vamos a explicar. Ordenados. Sí, les digo ordenado. Había uno que era grande, lo dividí. Muy bien, Leslie. Esto que es solo este era. ¿Cuál? Lo dividiendo, que si no, Ah, este. Ah, suya me empaqué.